¿Alguna vez has sentido el frío insoportable de dormir junto a alguien que parece un extraño, aunque sea la persona con la que prometiste compartir tu vida entera? ¿Has experimentado ese rechazo silencioso, esa espalda girada en la cama que duele más que un golpe físico? Y te has preguntado si Dios realmente entiende la soledad profunda que vive un hombre casado, pero que se siente completamente solo. Es una pregunta desgarradora, una que muchos varones llevan clavada en el pecho como una espina que supura y no sana, pero de la que nadie se atreve a hablar en la iglesia. Hoy te pregunto, ¿crees que el Creador diseñó el matrimonio para ser un lugar de sequía? ¿O crees que el enemigo ha puesto una trampa mortal en tu lecho para destruir tu autoestima, tu santidad y tu legado? Esta interrogante no es casualidad. Es la llave que abrirá una puerta que ha estado cerrada por años en tu entendimiento. No pienses ni por un segundo que has llegado a este video por un error del algoritmo o por simple curiosidad. Este video te estaba buscando a ti. Hay una revelación urgente, un mensaje que ha sido enviado para interceptarte en este preciso momento de tu historia, porque el cielo ha escuchado el clamor de tu almohada. Este canal de pecados hebreos tiene un propósito divino: desenmascarar las tácticas que las tinieblas usan en la intimidad de los hogares creyentes. Antes de adentrarnos en el estudio bíblico más profundo y liberador que escucharás sobre la intimidad conyugal y lo que Dios dictamina cuando esta falta, voy a contarte la historia de Arlindo. No es una historia común, es un espejo. Lo que vivió Arlindo en las tierras áridas de la antigua Canaán podría ser exactamente la advertencia clave que necesitabas para evitar una catástrofe en tu propia casa. Al hacer clic aquí, has activado una cadena de bendiciones y entendimiento. Estás a punto de descubrir que la falta de intimidad no es solo un problema físico, sino una alarma espiritual de emergencia. Si ignoras este mensaje, podrías estar perdiendo la oportunidad de restaurar lo que creías muerto. Quiero que ahora mismo, como un acto de fe y compromiso con esta verdad que vamos a desvelar, escribas en los comentarios esta frase: mi hogar es territorio de Dios. Hazlo ahora, no lo dejes para luego, porque al escribirlo estás declarando guerra contra la frialdad que quiere instalarse en tu vida. Y si aún no eres parte de esta familia de guerreros, te animo a que presiones el botón de suscribirse ahora mismo. El enemigo lucha intensamente para que no escuches estas verdades, para que sigas pensando que tu sufrimiento es normal, pero al suscribirte le dices al maligno que tu ignorancia se acabó hoy. Quédate hasta el último segundo, porque si te vas antes, te irás con la mitad de la medicina, y un guerrero a medio sanar no puede ganar la batalla. Voy a comenzar con la historia. En las áridas y polvorientas colinas de un asentamiento hebreo, donde el sol golpeaba la tierra con la fuerza de un martillo incandescente, vivía un hombre llamado Arlindo. Arlindo era un varón de manos grandes y callosas, curtidas por el trabajo incesante en los olivares y los campos de cebada. Un hombre que conocía el peso del deber y la responsabilidad de proveer. Sin embargo, la carga más pesada que Arlindo llevaba no eran los sacos de grano ni las piedras para los muros, sino el silencio sepulcral que habitaba en su propia casa. Su esposa, una mujer llamada Adira, conocida en el pueblo por su destreza en el tejido y su apariencia impecable ante los vecinos, se había convertido para él en una fortaleza inexpugnable, una ciudad amurallada a la que él ya no tenía acceso. La tragedia de Arlindo no era pública. Ante la comunidad, en las puertas de la ciudad donde los ancianos discutían, ellos parecían una unión sólida. Pero cuando la puerta de madera de su hogar se cerraba y la lámpara de aceite parpadeaba hasta extinguirse, la realidad golpeaba a Arlindo con la brutalidad de un invierno repentino. Noche tras noche, Arlindo buscaba el calor de su esposa,
no solo por la necesidad de la carne, que es natural y puesta por el Eterno, sino por la necesidad del alma de saberse aceptado, amado y unido a su otra mitad. Pero noche tras noche encontraba la misma respuesta, una espalda rígida, un suspiro de fastidio, o excusas que se repetían como una letanía dolorosa. Estoy cansada, Arlindo. El trabajo del día me ha agotado. Quizás mañana. Pero ese mañana nunca llegaba. La intimidad, ese pegamento sagrado que une a dos seres en una sola carne, se había secado, dejando grietas por donde comenzaba a colarse un viento helado de resentimiento. Arlindo comenzó a sentirse menos hombre. Se miraba en el reflejo del agua al dar de beber al ganado y se preguntaba qué había en él que causaba tal repulsión en la mujer de su juventud. ¿Acaso su sudor no era digno? ¿Acaso su provisión no era suficiente? La falta de contacto físico comenzó a transformarse en una tortura psicológica. El rechazo constante en el lecho conyugal es una gota que taladra la roca más dura, y el corazón de Arlindo se estaba endureciendo. Una tarde, mientras Arlindo reparaba una cerca en el límite de sus tierras, una mujer de una aldea vecina, una viuda llamada Semira, pasó ofreciendo agua a los trabajadores. Semira no tenía la belleza altiva de Adira, pero tenía algo que Arlindo no había visto en años, una mirada de admiración, una sonrisa cálida que le hacía sentir visto, valorado. Semira notó la tristeza en los hombros caídos de Arlindo y con palabras suaves, llenas de una dulzura peligrosa, comenzó a llenar los vacíos que el silencio de Adira había dejado. Un hombre tan fuerte no debería trabajar con el alma tan pesada, le dijo ella un día, rozando su brazo con una intención clara. Arlindo sintió una descarga eléctrica, una mezcla de culpa y deseo que lo hizo temblar. El enemigo sabe exactamente cuándo un hombre está hambriento y le ofrece pan envenenado. Arlindo llegó a casa esa noche con el corazón galopando, esperando, rogando en su interior que Adira notara su angustia, que rompiera el muro. Intentó acercarse a ella mientras ella preparaba la masa para el pan del día siguiente. Puso sus manos sobre los hombros de ella, buscando una conexión, un refugio contra la tentación que rugía afuera. Adira se sacudió con un movimiento brusco, como si la hubiera tocado un insecto molesto. «No tengo tiempo para tus juegos, Arlindo, aparta», dijo ella con frialdad, sin siquiera mirarlo a los ojos. Algo se rompió dentro de Arlindo en ese instante. No fue solo el rechazo al deseo, fue el desprecio a su persona, a su vulnerabilidad. Salió de la casa, caminando hacia la oscuridad de los campos, donde la voz de la tentación y la imagen de Semira parecían ahora la única fuente de agua en su desierto. Arlindo se encontró en una encrucijada espiritual terrible. Seguir siendo fiel a un pacto que parecía muerto y que lo mataba de sed, o beber de aguas robadas que prometían vida pero traían muerte. Caminó hasta el borde del campamento, mirando hacia la casa de la viuda a lo lejos, donde una luz tenue brillaba invitante. Sus pies querían ir, su carne gritaba por ir, pero su espíritu, educado en el temor de los patriarcas, luchaba una batalla agónica. Cayó de rodillas en la tierra sucia, gritando al cielo sin voz, preguntando por qué el lecho que debía ser bendición se había convertido en su maldición. Y allí, en el polvo, entendió que lo que ocurría en su habitación no era solo un problema de cansancio o falta de deseo, sino un ataque directo a su identidad y a su santidad. Arlindo se levantó, no para ir donde Semira, sino para volver a su casa, pero esta vez no como el hombre que ruega migajas, sino como alguien dispuesto a confrontar la raíz del mal que estaba destruyendo su hogar, aunque eso significara una guerra total dentro de sus propias paredes. Lo que Arlindo estaba a punto de descubrir sobre la verdadera causa de la actitud de Adira cambiaría todo para siempre.
La historia de Arlindo no es un relato aislado de un pasado remoto. Es la radiografía exacta de lo que miles de hombres, tal vez tú mismo, están viviendo en este preciso instante. Ese momento en el que Arlindo cae de rodillas, debatiéndose entre la fidelidad dolorosa y el pecado placentero, es el punto de quiebre donde muchos matrimonios hoy se pierden. Escúchame bien, varón, y préstame toda tu atención, porque vamos a entrar en terreno sagrado y peligroso. La Biblia es clara y contundente. El sexo en el matrimonio no es un accesorio, no es un extra opcional que se da cuando sobra tiempo o energía. Es el rito de renovación del pacto sagrado. Cuando Adira rechazaba sistemáticamente a Arlindo, no solo le estaba negando placer físico, estaba rompiendo, noche tras noche, las cláusulas del pacto que hicieron ante el Eterno. Tú necesitas entender esto. La intimidad sexual es el termómetro espiritual de la relación. Si el lecho está frío, el espíritu del matrimonio está enfermo. Muchos hombres cometen el error gravísimo de pensar que si aguantan en silencio son más santos o más pacientes. No. La pasividad ante la destrucción de la intimidad es negligencia espiritual. Arlindo estaba siendo negligente al permitir que esa muralla creciera sin confrontarla con la autoridad del amor y la verdad. Si tú te encuentras en esa situación, donde tu esposa te niega el derecho conyugal, debes saber que esto no es solo un asunto de ganas. A menudo es una señal de heridas no sanadas, de rencores acumulados, o en casos más oscuros, de una influencia espiritual que busca castrarte emocionalmente para que seas vulnerable a la caída, tal como le sucedió a Arlindo con Semira. El enemigo sabe que si logra que te sientas rechazado en tu propio hogar, buscarás validación fuera de él, ya sea en otra mujer, en la pornografía o en el trabajo excesivo, y en cualquiera de esos caminos, él gana y tu familia pierde. Pero quiero hablarte también con la dureza del amor fraternal. ¿Eres tú un Arlindo que se ha vuelto poco amable? A veces, el rechazo de la mujer es un espejo de la falta de liderazgo amoroso del hombre. Sin embargo, y esto es crucial, nada, absolutamente nada justifica que se use el sexo como un arma de castigo o manipulación. Eso es perversión del diseño divino. Tú, como cabeza de hogar, tienes la responsabilidad de iniciar la restauración. No puedes seguir mendigando amor en tu propia casa. Debes sanar la casa. Debes sentarte y hablar, no desde la queja del niño herido, sino desde la autoridad del esposo que ve el peligro acechando. Tienes que identificar si el problema es médico, emocional o espiritual. Si es espiritual, se pelea de rodillas y con ayuno. Si es emocional, se pelea con paciencia y reconquistando el corazón de tu esposa. Si es médico, se busca ayuda. Pero quedarse de brazos cruzados mientras el fuego se apaga es un pecado de omisión. La historia de Arlindo te enseña que la tentación siempre estará esperando en la puerta cuando la satisfacción falta dentro. No te culpes por sentir la necesidad. Dios puso esa necesidad en ti, pero sí siéntete responsable de no haber luchado antes por la sanidad de tu lecho. Quiero que entiendas que eres un escogido para restaurar, no para huir. Dios te ha traído a este video para decirte, basta de silencio. El silencio es el abono donde crecen las raíces de amargura. Hoy te llamo a romper ese silencio. Libérate de la culpa de sentir deseo por tu esposa. Eso es santo y puro, pero también libérate de la pasividad. Trata este asunto con la urgencia de quien ve su casa en llamas. Ahora, quiero pedirte algo muy importante, algo que requiere valentía. En los comentarios, quiero que compartas brevemente si alguna vez te has sentido como Arlindo o simplemente escribe, pido restauración para mi matrimonio. No tienes que dar detalles escabrosos, pero al hacerlo,
Al externalizarlo, rompes el poder del secreto que el enemigo quiere mantener. Necesito leer tu experiencia para orar específicamente por ti, por nombre y apellido. No pauses este video, no te levantes, porque el Espíritu del Señor está tratando con tu corazón ahora mismo. Y lo que viene a continuación te dará las herramientas prácticas para no caer como casi cae Arlindo. Tu situación y la de Arlindo me recuerda profundamente a la vida del profeta Oseas. Aunque su situación era extrema por la infidelidad de Gomer, el principio del dolor es el mismo. El amor no correspondido dentro del pacto. Oseas amaba a una mujer que no le daba su corazón por completo, una mujer que buscaba satisfacción en otros lugares, o en el caso de la frialdad moderna, una mujer que cierra su corazón y su cuerpo. Imagina a Oseas, un hombre de Dios, llegando a su casa y encontrando el vacío, el rechazo emocional, la desconexión total. Sin embargo, Dios usó esa experiencia dolorosa para mostrarle a Israel cómo se sentía él mismo cuando su pueblo lo rechazaba. Tu dolor, querido oyente, no es ajeno a Dios. Él entiende el rechazo mejor que nadie. Cuando tú buscas intimidad y recibes una espalda fría, estás probando una gota del cáliz que Dios bebe cuando su pueblo lo ignora. Pero aquí está la reflexión profunda. ¿Cómo reaccionó Oseas? No con violencia, no con abandono inmediato, sino con un amor redentor y persistente que buscaba, ante todo, llevar a su esposa al desierto para hablarle a su corazón. Esta es la clave que a menudo olvidamos. En nuestra vida moderna, llena de ruido, teléfonos inteligentes, estrés laboral y deudas, hemos perdido la capacidad de llevar a nuestra esposa al desierto emocional para reconectar. A veces, la mujer se cierra sexualmente porque su tanque emocional está vacío, drenado por las preocupaciones de este siglo, o porque se siente sola a pesar de estar acompañada. Tú, como el varón, estás llamado a imitar esa persistencia redentora, no para forzar, nunca para forzar, sino para cortejar de nuevo. Piensa en Elcana, el marido de Ana. Él la amaba profundamente a pesar de su tristeza y esterilidad. Le daba una porción doble. ¿Estás tú dando una porción doble de comprensión y afecto antes de pedir la intimidad física? ¿O estás exigiendo la cosecha sin haber regado y abonado la tierra? En el mundo actual, en este año que vivimos, vemos una epidemia de compañeros de piso casados. Parejas que funcionan como socios de una empresa doméstica, pagan facturas, crían hijos, mantienen la casa, pero no se conocen bíblicamente, no se funden en uno solo. Esto es una estrategia global de las tinieblas para debilitar la unidad fundamental de la sociedad. Si Satanás logra enfriar el lecho de los justos, logra debilitar la iglesia, porque familias débiles hacen iglesias débiles. Por eso te felicito, varón, por estar aquí consumiendo este contenido, mientras la mayoría de los hombres están perdiendo el tiempo en vicios, en entretenimiento vacío o nutriendo su lujuria en Internet. Tú estás aquí, buscando sabiduría para sanar tu hogar. Eso te hace diferente, te hace un remanente. Ahora quiero animarte a que busques en tu Biblia el libro de Oseas y medites en los primeros 3 capítulos, pero míralo no solo como historia, sino como espejo. Y siguiendo con esta conexión que estamos creando, me gustaría saber desde qué ciudad estás librando esta batalla. Comenta el nombre de tu ciudad aquí abajo. Hay un propósito divino en esto. Quiero ver el mapa de los guerreros de Dios, saber dónde están posicionados sus soldados que luchan por la santidad del matrimonio. Al escribir tu ciudad, estás plantando una bandera espiritual en ese territorio, diciendo, aquí hay un hombre que no se rinde ante la frialdad. Es un acto profético. Hazlo mientras escuchas, porque tu ubicación geográfica es también tu campo de misión espiritual. Llevemos esto a un nivel aún más profundo.
donde la ciencia y la escritura se dan la mano para confirmar la verdad de Dios. La Biblia dice en Génesis: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta frase, una sola carne, no es una metáfora poética, es una realidad biológica y espiritual. Cuando la intimidad sexual desaparece, esa unión de una sola carne comienza a sufrir una necrosis, una muerte del tejido relacional. Científicamente, sabemos que durante la intimidad conyugal, el cerebro libera oxitocina, conocida como la hormona del apego o del amor. Esta sustancia química es el pegamento neurológico que genera confianza, reduce el miedo y aumenta la empatía entre los esposos. Dios, en su infinita sabiduría, diseñó tu cuerpo y el de tu esposa para que el acto sexual fuera el mecanismo de mantenimiento del vínculo emocional. Cuando este acto cesa, los niveles de oxitocina bajan y el cerebro empieza a percibir al cónyuge ya no como un aliado íntimo, sino como un extraño o, peor aún, como una amenaza. Por eso, la falta de sexo lleva inevitablemente a la irritabilidad, a las peleas por pequeñeces y a la distancia emocional. No es que se dejen de amar mágicamente, es que han dejado de usar la herramienta divina para cimentar ese amor. Además, el rechazo constante genera en el hombre una caída de testosterona y un aumento de cortisol, la hormona del estrés, lo que lleva a la depresión y a la ansiedad. Lo que Arlindo sentía, esa angustia y esa tentación, tenía una base fisiológica provocada por la desconexión. Espiritualmente, esto es aún más grave. El apóstol Pablo, con una sabiduría que trasciende los siglos, advierte en 1 Corintios que el cuerpo del esposo no le pertenece solo a él, sino a la esposa, y viceversa. Negarse es, en términos legales del cielo, un robo. Estás privando a tu cónyuge de algo que legítimamente le pertenece por pacto. Y cuando hay un vacío legítimo que no se llena en casa, se crea un vacío de poder que los demonios están ansiosos por llenar. Por eso es vital que hayas encontrado este video hoy. No es para que vayas y le reclames a tu esposa con la Biblia en la mano como si fuera un garrote. Eso solo empeorará las cosas. Es para que entiendas la gravedad de la situación y cambies tu estrategia. Tienes que entender que restaurar la intimidad es restaurar la salud mental y espiritual de ambos. Mantener este canal de historias hebreas como parte de tu rutina diaria es esencial, porque aquí te damos las municiones para estas guerras silenciosas que nadie más menciona. Si has llegado hasta este punto y sientes que tus ojos se están abriendo, quiero pedirte que te tomes un pequeño momento, si no es mucha molestia, para comentar la frase «Ya estoy suscrito». Ver ese comentario llena mi corazón de una alegría inmensa, no por los números, sino porque sé que no estoy solo gritando en el desierto. Sé que hay hombres y mujeres de valor al otro lado, pasando por las mismas guerras y decidiendo vencerlas. Me alegra saber que caminamos juntos en esto. Y si por alguna razón aún no lo has hecho, aprieta ese botón negro de suscribirse ahora mismo mientras continuamos con esta revelación, porque lo que viene a continuación son los pasajes bíblicos exactos que necesitas usar como espada en esta batalla. Vamos a la palabra pura y sin diluir, porque es la única autoridad final. En 1 Corintios 7:5, la instrucción es tajante. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Analicemos esto con lupa espiritual. La Biblia reconoce que la falta de sexo abre una puerta directa a Satanás. Nota que no dice quizás os tiente, dice para que no os tiente. Es una certeza. Cuando tú y tu esposa no tienen intimidad, están dejando la puerta principal de su casa espiritual abierta de par en par
para que entre el destructor. ¿Te das cuenta de la seriedad? Muchas veces he conversado con hombres destrozados, llorando en mi hombro, confesando adulterios que nunca pensaron cometer. Y cuando rascamos la superficie, casi siempre encontramos meses o años de un lecho frío en casa. Recuerdo una vez a un hermano, un líder de alabanza, que cayó en pecado. Me dijo: «Pastor, no fue que dejé de amar a mi esposa, fue que me sentí muerto en vida por su rechazo, y la otra mujer me hizo sentir vivo». No justifico su pecado. El pecado es pecado y tiene consecuencias mortales. Pero entiendo la raíz humana y la astucia del diablo para explotar esa carencia. La culpa es compartida. Hebreos 13:4 dice: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». Mantener el lecho sin mancilla no solo significa no meter a otra persona, también significa no mancharlo con el rencor, con la indiferencia, con el castigo del silencio. Un lecho vacío y frío también es un lecho manchado por el egoísmo. También debemos mirar el libro de Cantar de los Cantares. Allí vemos el diseño original: deseo mutuo, búsqueda apasionada, celebración del cuerpo del otro. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa posesión mutua es gloriosa. Si tu matrimonio no refleja esto, no te conformes, no aceptes el «así es la vida» o «ya estamos viejos». Caleb a los 85 años dijo: «Dame este monte». Todavía tenía vigor para la guerra. Tú también puedes reclamar el monte de tu matrimonio. Dios puede reverdecer lo que está seco. He visto matrimonios que parecían cadáveres resucitar cuando el hombre toma su lugar de sacerdote, perdona, sana sus propias heridas, deja de presionar con enojo y empieza a servir con amor, pero con la firmeza de quien no negocia los mandamientos de Dios. Tienes que ser inteligente. No uses estos versículos para golpear a tu esposa, úsalos para orar sobre ella mientras duerme. Úsalos para recordar tu propio deber de amarla como Cristo a la iglesia, un amor que se entrega tanto que la transforma. La intimidad es el resultado de la conexión, no solo la fricción de dos cuerpos. Conecta con ella, escúchala, valida sus emociones y verás cómo poco a poco la muralla de Jericó que rodea su corazón comienza a caer. Felicidades, guerrero. Has llegado hasta el final de este mensaje. Y eso demuestra algo poderoso sobre ti. Tienes el carácter de un luchador que no abandona el campo de batalla, ni siquiera cuando está herido. No cualquiera soporta escuchar verdades tan confrontantes sobre su propia vida íntima y espiritual. La mayoría hubiera cerrado el video al sentirse incómodo, pero tú te has quedado. Eso me dice que Dios va a hacer algo grande en tu vida, porque Él honra a los que buscan la verdad y la corrección. Eres un guardián de tu hogar, y hoy has recibido nuevas armas para defender tu territorio. No permitas que la desesperanza te gane. Arlindo pudo haber caído, pero tú tienes la oportunidad de reescribir tu historia antes del colapso. Ahora te pido algo crucial. Quiero que comentes tu nombre completo abajo. No es vanidad, es propósito. Quiero incluirte en mis oraciones personales de madrugada. Quiero presentar tu nombre ante el trono de la gracia y decir: Señor, aquí está tu siervo, peleando por su matrimonio. Restáuralo, dale fuerzas, aviva el fuego de su hogar. Saber quiénes son los valientes que llegan al final me motiva a seguir creando estos mensajes. Y escucha bien, esto es de vida o muerte espiritual. Es de suma importancia que compartas este video ahora mismo con alguien. Quizás tienes un amigo, un hermano, un primo que sabes que está sufriendo en silencio, con una sonrisa fingida, pero con un matrimonio muerto por dentro. Sé el instrumento de Dios para él. Y si nadie te viene a la mente, compártelo en tu Facebook o en tus grupos de WhatsApp. ¿Sabes por qué?
porque Satanás está luchando con todas sus fuerzas, poniendo pereza, vergüenza o duda en tu mente ahora mismo para que no lo hagas. Él odia que la luz se propague. Él quiere que este mensaje muera aquí contigo. Lucha contra esa pereza ahora. Rompe la cadena del silencio. Al compartir, estás evangelizando, estás salvando matrimonios que ni siquiera conoces. No te vayas sin hacerlo. Y después te animo a buscar otro video en este canal. Hay más mensajes divinos esperando, más revelaciones que necesitas para completar tu armadura. Padre amado, en este momento levanto al varón que está escuchando. Tú conoces las noches de soledad, tú conoces las lágrimas que ha tragado en silencio. Te pido que toques su matrimonio ahora. Rompe toda frialdad, todo espíritu de rechazo, toda raíz de amargura en su esposa y en él. Restaura la intimidad, restaura el gozo, restaura el pacto. Que su lecho vuelva a ser un altar de adoración y unidad. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, y gracias por esta nueva oportunidad. Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí contigo, mi hermano. Me encantaría conocerte en persona un día y darnos un abrazo de guerreros. Perdóname si en algún momento hubo fallos en el audio o si repetí alguna idea. Lo hago con el corazón en la mano para que el mensaje quede grabado en tu alma. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde, y que la paz vuelva a reinar en tu habitación. Amén.